Bien, pues nos habíamos quedado, habíamos explicado en el vídeo anterior las reformas un poco que intentan llevar a cabo en este gobierno provisional y nos quedaba por ver a qué problemas se enfrenta la Segunda República, porque fue un momento en el que contaron con, o sea, este gobierno también contó con hostilidades, quizá algunos porque vieron las reformas muy avanzadas y otros porque vieron la República como un experimento frustrado, porque pensaban que irían mucho más allá en sus reformas y no pudo, esta reforma no pudieron satisfacer a todos los sectores. Entonces, va a contar primero, por parte de la izquierda, hay críticas. Acusan al gobierno de ser un gobierno republicano y de tipo burgués, porque consideran que las reformas, a pesar de estar el PSOE, no van tan a la izquierda como muchos, como la CNT o sectores también anarquistas, consideraban que debería haber ido. Es decir, no iban tan a la izquierda yéndose a esta vertiente anarquista, y que el anarquismo durante la Revolución Industrial triunfó bastante en España. Entonces creen que este gobierno es otra vez un gobierno burgués, entonces hacen llamamientos a la revolución social y se convocan huelgas generales, en el campo se ocupan las tierras de los oligarcas, promovido todo esto por la CNT y por anarquistas. Entonces, claro, es un momento en el cual las izquierdas, algunos sectores de izquierdas, consideran esto una experiencia frustrada y ven esto como que no llevan medidas tan en favor de la clase trabajadora o medidas en favor a que sea la clase trabajadora quien tome el poder. Entonces lo consideran un gobierno burgués y no y empieza la izquierda también empieza a boicotear al gobierno. Por otro lado, también va a contar con la oposición de la derecha. Primero, el hecho de que la Iglesia vaya perdiendo sus privilegios eclesiásticos hace que, de ser un sector que en un principio no vio mal la llegada de la República, a ser un sector que se va a mostrar totalmente en contra de la República, porque claro, consideran que la República pues está tirando por tierra sus privilegios, porque ya veremos más adelante la van a apartar del Estado. Ya les están apartando de su importancia al dejar tanto la salud como la educación fuera de sus manos. Entonces esto a la Iglesia pues mucha gracia no le hace. Además de esto tenemos que entender, la Iglesia de este momento no es la Iglesia de ahora. La Iglesia en la España siglo XIX y anteriormente tenía tanto poder que incluso ejercían de caciques y con la liturgia adoctrinaban a la población, les hacían tener miedo, ser temerosos de Dios, impedían el avance tecnológico. Por otro lado, la Iglesia del XIX, al ser caciques, también vivían de lo que les pagaban los campesinos, igual que en la época feudal, y muchas veces eran duramente oprimidos algunos campesinos por trabajar en las tierras de la Iglesia, porque les hacían pagar unas rentas. Todo esto ya se fue quitando en el siglo XIX un poco, pero aún seguía este papel de la Iglesia como cacique. La Iglesia como el brazo útil de la monarquía también, que hacía que se sostuviese. Entonces, claro, existía dentro de la población más reaccionaria en el sentido de izquierdas, existía esta animadversión hacia el clero. Y claro, aprovechan que el gobierno les está quitando sus privilegios, pero algo que sería legítimo para equipararlos y que todos seamos iguales ante la ley, pues mucha gente malinterpreta este hecho por parte del gobierno y lo toma con que la Iglesia ha perdido todo su poder y empieza a hacer quemas de conventos, que es lo más notorio, por otros movimientos anticlericales también, como exhumar a cadáveres de curas, de monjas que se enterraban en monasterios y en iglesias. Entonces, claro, estos movimientos anticlericales, la clase alta y la clase media católica ve esto y no le hace mucha gracia. Entonces también hacen que esta clase alta y también parte de la clase media se muestre en contra de la Segunda República, porque están, por así decirlo, profanando sus creencias. Entonces esto hace que tanto la izquierda como la derecha vayan un poco en contra de la República, y tanto por un lado como por otro van a intentar boicotearla.
Por otro lado, también con la coyuntura internacional, aunque el crack del 29 a España no le afectó mucho porque aún no era un país plenamente capitalista, sí que le afectó lo que pasó alrededor del crack. Por ejemplo, durante el crack, España pues, pudo proveer a otros países de grano. Claro, cuando los otros países se van recuperando, dejan de comprarle, por tanto hay una crisis de sobreproducción. Toda esta mala situación, esta mala coyuntura económica hace que la gente pues se crispe aún mucho más. Entonces al final lo que vamos a tener es que va a haber, se va a polarizar la política en V, que es lo que pasa en los sectores de crisis. ¿Qué quiere decir una política polarizada en V? Pues que existe una fuerte derecha y una fuerte izquierda, pero un escaso centro. Entonces esto muchas veces, cuando no hay un centro sólido, muchas veces lleva a crispación social, que es un poco el problema que va a tener la Segunda República. Bien, a pesar de estos problemas que hemos visto, en junio de 1931 llevan a cabo, consiguen sacar adelante esta Constitución, como hemos visto, aprobando también el voto femenino bueno, aunque se aprueba en 1931, las mujeres no votan hasta las próximas elecciones, que serán en 1933, que luego veremos. Entonces, en esta primera Constitución, además del voto femenino, también recordamos que se había aprobado una Generalitat y ahora una Generalitat para Cataluña. Y claro, y quieren dar el primer estatuto catalán para este autogobierno, y aquí tenemos publicidad a favor y en contra. Y vemos que la publicidad, especialmente en contra, que se hacía en este momento, no es muy distinta a la que se hace actualmente. Por eso me llamaba la atención. Pues, una de las cosas que se reconoce en esta Constitución es el Estado integral. ¿Qué es el Estado integral? Un Estado en el que se gobierne desde el Congreso de los Diputados, pero haya un reconocimiento a los gobiernos autonómicos. ¿No suena esto? Esto es lo que existe actualmente también. Actualmente España es un Estado descentralizado con gobiernos autonómicos. Y esto lo cogieron de la Segunda República, cuando hicieron la Constitución actual. Entonces, para que os hagáis una idea, es algo similar a lo que tenemos hoy en día, aunque sí que es cierto que estas autonomías fueron un paso más allá de lo que tenemos hoy en día. Aquí se reconoce como un Estado integral y federal, mientras que la Constitución actual es un Estado de las autonomías. Es diferente, es decir, este va un paso más allá, pero el concepto es similar. Por otro lado, el sufragio universal masculino y femenino, que ya hemos comentado, y algo que fue completamente rompedor y que potenció, como digo, estos movimientos anticlericales, pero que era necesario hacerlo, es la confesionalidad del Estado. En la Constitución se reconoce ampliamente que España es un Estado aconfesional y que no hay ninguna, y que si es aconfesional, eso como ya habréis visto en tercero en el tema 2, la confesionalidad es cuando no hay ninguna religión oficial. El Estado se declara aconfesional. Imaginaos lo que pudo suponer eso en un país profundamente católico, pues supuso algo completamente rupturista, porque no solo apartaron a la Iglesia del poder, sino que también aprueban cosas como matrimonio civil, divorcio, incluso entierros, incluso funerales civiles. Es decir, que todo esto, el matrimonio civil se recuperó en España hace muy poco y también se cogió de ahí. El divorcio también se reconoció años después, después de la transición. Y esto también lo coge de ahí. Y esto, obviamente, pues enfada a la Iglesia. También hay libertades y derechos públicos y privados, como la libertad de prensa, libertad de opinión, libertad de expresión y cosas que veremos. Y también una plena separación de poderes. Antes el rey controlaba el poder ejecutivo y también un poco el poder legislativo gracias a las redes caciquiles que tejía. Entonces ahora sí que va a haber una plena separación de poderes donde hay un poder legislativo, ejecutivo y judicial que sean independientes. Vale, esto es un poco lo que se recoge a grandes rasgos en la Constitución del 31, que como veis tiene muchas cosas que hemos cogido nosotros después, nosotros actualmente. Es decir, de tantas constituciones como tenemos, o sea, de tantas constituciones como ha habido a lo largo de la historia de España, pensad que nuestra Constitución se ha basado principalmente en esta, lo cual quiere decir que es una Constitución bastante avanzada para la época, incluso más avanzada que la actual. O sea, que imaginaos el cambio
que tuvo que suponer eso en una España que venía de una monarquía que controlaba el poder, de un sitio donde la Iglesia tenía muchísimo poder, fue algo completamente rupturista. Bueno, después de esto, después de las elecciones, se inicia lo que fue el bienio reformista, que como hemos visto es cuando ganan las elecciones los partidos de izquierdas y llevan a cabo medidas muy importantes destinadas a cambiar lo que había. Dentro de estas medidas encontramos primero de todo la modernización del ejército. Si recordáis el desastre de Anual, esto nos muestra que el ejército español pues había mucha corrupción a la hora, sobre todo en el tema de los ascensos. Era un ejército que además de estar atrasado era corrupto. Entonces lo que quieren es modernizar el ejército, hacer un ejército coherente al sistema internacional y que pueda y que no sea una vergüenza, sino que sea un ejército moderno. Entonces, para hacer esto también lo que quieren es quitarse de en medio a militares opuestos a la República. Y para esto dieron varias leyes como que podían retirarse los oficiales que no quisieran jurar lealtad a la República podían retirarse conservando gran parte de su pensión y cargos y honores, con lo cual esto favorecía que los que estuvieran en contra pudiesen abandonar el ejército. A otros militares que eran dudosos se les destina también a zonas periféricas, como ya veremos, como en el caso de Franco, que más tarde se le destinó a Canarias. Pero en este caso lo que quieren es modernizar el ejército y hacer un ejército competente con el sistema internacional que había, porque si comparamos el ejército alemán que se está gestando en esta época con el ejército español, pues el ejército español era un ejército muy precario y con una tecnología bastante rudimentaria, es decir, que no era un ejército que estaba puesto al día. Por otro lado, se separan también la Iglesia y el Estado. Esto es como ya hemos visto, le quitan poder a la Iglesia en materia de educación, sanidad. Claro, esto hace que la Iglesia, de verse en la cúspide social, a ver que ya no tiene injerencia en el poder político, pues no le hace ninguna gracia y empieza también a conspirar contra la República. De hecho, muchos sectores de la Iglesia, otros tantos no, porque yo he conocido incluso el caso de un cura comunista de la época, ya murió, pero que no todos los miembros de la Iglesia iban en contra, pero me refiero al sentimiento general de la Iglesia como grupo, que incluso cuando aparece la guerra civil empiezan a llamar que Franco lo que está haciendo es una cruzada, la guerra santa, o sea, para que veáis un poco cómo ven mal esta república. La descentralización del Estado, que ya está recogida en la Constitución, que es lo que hemos visto, es cuando hacen el Estado integral, donde tienen gobiernos autonómicos con cierta potestad para autogobernarse. Por otro lado, la reforma agraria. La reforma agraria es bastante controvertida. Bueno, bastante controvertida. A ver, en este momento histórico dio lugar a controversia. En muchas zonas de España, especialmente en Andalucía, porque recordamos que España fue creciendo a través del proceso que ya vimos en segundo de la ESO, la mal llamada Reconquista. Vale, para fomentar esta reconquista es un problema que viene de lejos. Para fomentar esta reconquista, lo que hacían era a la gente que se iba a vivir a las tierras de frontera les daban tierras y acababan convirtiéndose en nobles. Con lo cual, especialmente en el sur, tenemos cantidades de tierra amplísimas que están dominadas por una familia terrateniente. Entonces, tenían tierras tan amplias que muchas no las ponían a producir. Entonces, en la reforma agraria, una de las cosas que deciden hacer es estas tierras incultas, es decir, que no están cultivadas, se expropian y se reparten entre los campesinos pobres, para que de esta manera haya un acceso a la tierra y que no haya gente viviendo en la miseria. También se crea el Instituto de la Reforma Agraria, el IRA, para, con el dinero que saquen de las expropiaciones y tal, modernizar la agricultura. ¿Qué pasa? Que las clases altas, cuando ven esto, lo que empezarán a decirle a las clases medias, lo que empezarán a hacer es infundarles miedo, miedos no reales. Les dirán, mirad, igual que al señor de no sé qué le han quitado las tierras, a vosotros también os las quitarán. Tenéis que ir en contra de esto. Entonces, claro, las clases medias se asustan y van en contra de la reforma agraria, cuando no era así. Solamente estaban expropiando
tierras incultas, tierras sin cultivar para darles acceso a campesinos